que hace mucho tiempo que no los veía y pues gloria a Dios por ellos. Y esta mañana pues vamos a estar viendo y siguiendo el estudio del Evangelio de Juan. Espero, hermano, que este estudio de este Evangelio de Juan esté siendo de bendición y no estés haciendo este estudio algo que no te sientas bien, sino que este estudio esté haciendo efecto en nuestras vidas, porque es poderoso, hermanos. Y decía algo nuestra hermana Berenice, es el quien viene a hablar de parte de Dios, no soy yo, es la palabra de Dios la que va a ser predicada esta mañana, y vamos a pedir a nuestra hermana Ramoni que ella va a leer en euskera unos versículos del capítulo 9, y hoy vamos a estar viendo del 13 al 34. Eskerrik asko, Josué. Podéis leer en vuestras Biblias, ¿vale? Capítulo 9, versículo 13. Yo leeré solo hasta el 22 y Josué hasta el 34. Larunbata zen, Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik fariseuengana eraman zuten itxu izandako ura. Eta fariseuek berriro galdekin zioten ea nola hasi zen ikusten. Hark erantzun zien, loia ezarri zidan begietan, garbitu nintzen eta ikusi egiten dut. Orduan fariseutareko batzuek zioten, gizon hori ez dator jainkoarengandik, ez baidu atseden eguna errespetatzen. Beste batzuek berri zioten, nola egin dezake pekatari batek horrelako mirarizko seinalerik? Eta etzeto zen bat beren iritzietan. Orduan, berriro galdetu zioten itxuari, eta zuk zer diozu begiak irekiz dizkizunaz? Hark erantzun, profeta dela. Judu agintariek ordea ez zuten sinetsi nahi gizonura itxu izan eta gero ikusten hasi zenik. Beraz, haren gurasoei deitu eta galdegin zieten. Hau alda zuen semea? Itxu jaio zela diozuena? Nola ikusten du bada orain? Gurasoek erantzun zieten, guk dakiguna da, gure semea dela eta itxu jaio zela. Baina orain nola ikusten duen edo begiak nork ireki dizkion hori ez dakigu. Galdegin berari, badu adina eta bere buruaren berri emateko. Gurasoek agintarien beldur zirelako erantzun zuten horrela. Ordurako agintariek erabaki baitzuten Jesus Mesia zela aitortzen zuena beren elkartetik botatzea. Amén. De hermana Ramoni. Y para seguir leyendo en castellano quiero que te pongas en pie. Y vamos a repetir todos así. Yo creo que se lo va a quedar lo que vamos a leer. Yo voy a leer el versículo 13 y luego vosotros leed el 14 y así sucesivamente. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho todo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora no lo sabemos? ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, y él hablará por sí mismo. Entonces dijeron los padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que se
Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí que, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, yo os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le injuraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis conocer, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No se ha oído decir que alguno podría ser no que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, para escuchar de ti, de tu palabra, Señor Jesús. Señor que estás en los cielos, esta mañana, Señor, edifica nuestra vida, Señor Jesús. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Jesús. Señor Jesús, que esta palabra, Señor, haga efecto en nuestros corazones, Padre. Que esta mañana, Señor, salgamos bendecidos, Señor. Salgamos fortalecidos en tu palabra, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por ser un utensilio en tus manos. Hablar de ti, Señor Jesús, es un privilegio, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, por la iglesia, Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor. Que abra su corazón, que abra su mente, Señor, para que esta palabra llegue a su vida, llegue a su corazón, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues todos hemos participado y hemos escuchado y leído la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje, del tema que predicó nuestro hermano Marcos? Él decía gozo en el sufrimiento. Ese fue el tema que lo tituló del capítulo 1 al versículo 12 del capítulo 9. En primer lugar, vamos a hacer un poco de contexto en estos capítulos del 1 al 12. Vemos allí la sanación del ciego, de las tinieblas a la luz. Vemos cómo Jesús miró al ciego y se motivó por él, y fue y lo sanó. Hay una pregunta que lo lleva aquí, que es en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En la cultura judía, y como le explicó nuestro hermano Marco, los judíos tenían esa tendencia de que si nacía con alguna enfermedad, algún hijo, pues era por causa de un pecado o por algo que habían hecho sus padres en el proceso del embarazo. Y por eso los judíos le preguntaron a Jesús, ¿quién había pecado? Entonces, hermanos, y en el versículo 3 responde nuestro Señor Jesús y les dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay, hermanos, en nuestra vida pueden haber situaciones que por causa de pecado vamos a sufrir. Eso es verdad. Pero no todas las aflicciones vienen por causa de un pecado que hemos cometido. Son causas por el mundo pecaminoso donde vivimos, y también son causas que muchas veces nuestro Señor Jesucristo hace que pasemos ese proceso para que la mano de Dios se vea en nosotros. Que se vea en nosotros. Esta mañana yo te quiero hacer una pregunta. La pregunta de esta mañana es que
hay que preguntarlos cómo podemos glorificar el nombre del Señor, tanto en las pruebas como en los momentos felices. Porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando pruebas, es allí donde los acercamos más al Señor Jesús. Porque los sentimos abandonados, porque los sentimos solos, porque los sentimos afligidos o porque tenemos miedo de alguna enfermedad. Pero ahí buscamos, pero tenemos que también darnos cuenta que cuando estaba marcha todo bien, nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo debemos darle gloria al Señor Jesús? Y eso yo me lleva a Job, capítulo 1, 21, y dijo, no lo busques, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién es el que quita? Es Dios. ¿Quién es el que da? Es el Señor Jesucristo. Y por eso debemos de estar muy contentos, hermanos, que no estamos solos en esta vida. No estamos solos en este camino. Estamos con el Señor Jesús. Estamos con el Señor Jesús. También me recuerda a Ruth cuando regresó a Belén. Dice que yo me fui, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice que se fue llena, pero Jehová la ha devuelto con las manos vacías. ¿Qué pregunta más teológica le tuvo que dar Ruth y su nuera Noemí al pueblo en Belén? Y es así, hermano, cuando nosotros pasamos, y explicaba nuestro hermano Marco, estamos pasando procesos, estamos en medio de un huracán difícil, es allí donde se ve la mano del Señor Jesucristo. No es por causas pecaminosas, sino que muchas veces también es porque Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Y es para que nosotros crezcamos. Cuando nosotros pasamos procesos en nuestra vida, es cuando nosotros crecemos más. Y esta mañana vamos a entrar a los versículos que los corresponden. Y vamos a estar viendo como tema reacciones por la sanación del ciego. Y también vamos a estar viendo la respuesta del ciego al interrogatorio. Del versículo 13 al 17. Respuesta de los padres al interrogatorio. Capítulos del 18 al 23. Y la valiente respuesta del ciego del capítulo 24, del 24 al 34. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con el primero, respuesta del ciego al interrogatorio. Y como todo lo hemos leído, dice el versículo 3, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había distinciones entre ellos. Habían dos grupos de personas. Unos, decían, este hombre hace milagros. Y otros decían, este procede del diablo, hace milagros. Y estaban entre ellos debatiendo si de verdad era el Cristo. El versículo 16, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Mira la respuesta que le dio el ciego a los judíos. Y vamos a ver un proceso que este hombre no ha tenido un encuentro con Jesús. Solo Jesús se había acercado a él y lo había sanado. Y vete a lavar al estanque de Siloé. Él no lo había visto. Él solo había escuchado la voz del Señor Jesús. Lo interesante es que al escuchar la voz de Jesús, él obedeció. No lo había visto. Fue al estanque como Jesús le había ordenado. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo te quiero decir esta mañana y a mí mismo, es que así es que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe y escuchamos la palabra de Dios, las cosas
se van a hacer como Dios las demanda a través de su escritura. Vamos viendo que el hombre está obedeciendo la voz del Señor Jesús. Se va al pozo, es lavado y ahora ve. Y la respuesta de este hombre es que le dijeron, ¿quién es este? ¿Quién te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. El hombre estaba dando testimonio, ya iba encaminando a dar una respuesta valiente, que lo vamos a ver más adelante. Y este hombre dijo, pues, que Jesús era profeta. Pero lo que vamos a ver ahora es la respuesta de los padres de los versículos 17, 18 al 23. Respuesta de los padres ante el interrogatorio de los judíos. ¿Qué es? Dice el versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista. Hermanos, cuando nosotros queremos no ver los milagros de Jesús, buscamos cualquier situación, buscamos cualquier excusa. Y muchas veces, hermanos, buscamos también escudriñar la palabra de Dios, pero escudriñamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia, para escuchar, para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. No para que nos diga la palabra de Dios lo que quiere la palabra de Dios que hagas, sino que muchas veces estamos investigando, leemos libros, estudiamos a actores de la Biblia y estamos buscando cosas para nuestros beneficios. Y vamos a ver en el versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Cómo evadieron la pregunta? ¿Cómo evadieron el milagro que había hecho el Señor Jesús en la vida de su Hijo? Muchas veces, hermanos, nosotros estamos evadiendo a Jesús. Estamos rechazando a Jesús, no le estamos dando el primer lugar que se merece en nuestra vida el Señor Jesús. Muchas veces estamos dejando a Jesús de lado para lograr otras cosas, para lograr beneficios propios o para lograr que la gente no se burle de nosotros o que no pasar momentos difíciles en nuestra vida o momentos que podamos arrepentirlos. Así los padres le estaban echando la culpa a su hijo. Ellos sabían que había nacido ciego y ellos habían visto la sanación de su hijo. Su hijo ahora veía y le dijeron ellos, pregúntenle a él. Él tiene edad para que les conteste. Hermanos, en Salmos capítulo 27 y 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y es lo que vamos a ver el testimonio de este hombre. Sus padres estaban rechazando a Jesús. Sus padres estaban rechazando a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado a Jesús? Muchas veces. ¿O cuántos de nosotros estamos rechazando a Jesús? Y no nos damos cuenta, queridos hermanos, podemos venir aquí a la iglesia. Podemos venir. Los judíos eran conocedores de la palabra de Dios, pero ellos querían buscar una excusa para atacar a Jesús. Ellos interrogaron por primera vez al joven. El joven fue valiente y le dijo, ¿quién crees que es? Es profeta. Ahora, con eso no quedaron muy satisfechos, fueron por sus padres. Y sus padres pues encontraron algo de debilidad en sus padres y negaron a Jesús. Y negaron el milagro que Jesús había hecho en su Hijo. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta nosotros del milagro que ha hecho Jesús en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús lo sacó de las tinieblas a la luz. Antes de venir a los pies de Jesús, nosotros no veíamos la luz de Jesús.
veíamos las tinieblas. Pero Jesús tuvo amor por cada uno de nosotros y desde esa cruz, desde la cruz del Calvario, los miró y tuvo compasión por nosotros. Pero nosotros no le damos ese lugar que se merece el Señor Jesús. Muchas veces estamos por esta vida evadiendo preguntas, evadiendo responsabilidades que Jesús quiere que tomemos y que las tomemos con fuerzas. Muchas veces estamos echándole la culpa a los demás, así como los padres de este joven le estaban echando la culpa a él. Y fueron cobardes, no glorificaron el nombre de Dios, no le dieron el primer lugar al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? De dejar a Jesús al lado y por un trabajo, por una amistad, por un noviazgo, por una pareja, hemos rechazado al Señor Jesús. ¿Y qué más debemos dar gracias al Señor Jesús? Es que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y así como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la mentalidad que debemos de tener, hermanos. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Yo comencé diciendo este mensaje que cuando nosotros estamos pasando dificultades, estamos pasando por tribulaciones, nuestro Señor Jesús está ahí. Está ahí. Y no es porque tengamos el conocimiento completo de la palabra de Dios, que lo vamos a ver más adelante, que te hace hablar de Jesús. Y lo vamos a ver más adelante y vamos a seguir leyendo como este hombre. Entonces el versículo 22, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué tenían miedo los padres? Que fueran expulsados de la sinagoga. Quizás era muy difícil ser expulsado de la sinagoga, pero ellos eligieron mejor rechazar a Jesús por privilegios, por cosas materiales, por cosas que la vida son pasajeras, hermanos, son pasajeras. Esta vida se termina. Lo que no se termina es que nosotros un día vamos a estar en la gloria de Dios, que un día vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos de vosotros lo creen? Estamos aquí porque un día vamos a estar en los cielos con Jesús. Y si esa no es tu visión, pues hermano, esta mañana es hora que le entregues la vida al Señor Jesús. Porque la vida de la visión de un cristiano es encontrarlos en las bodas del Cordero con el Señor Jesús. Verlo cara a cara, dice la Biblia, a gozarlos juntos con Él. Esa es la visión de un cristiano. Y por eso Él te rescató de la oscuridad a la luz. Él te dio nueva vida, Él te dio nueva vista, porque antes no veías los milagros que Jesús ha hecho en tu vida. Y en el versículo 23 dice, pero eso dijeron sus padres, edad tiene para preguntarle a él. En el versículo de 24 al 34 vemos la valiente respuesta del ciego ante el interrogatorio. Y dice el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mira cómo empiezan los judíos. Le dice, da gloria a Dios. Era una pregunta comprometedora. Querían que jurara por Dios. Quería que dijera, da gloria a Dios que ese hombre es pecador. Y en el versículo 25 les contesta él. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermano, qué fácil es decirle a las personas que Jesús es el que vive en nuestra vida.
Yo me recuerdo que un día, y siempre lo digo, cuando teníamos un compañero que él estaba haciendo el Ramadán, era musulmán, y yo tengo un compañero que se cae, y él le dijo, ¿por qué haces esto? No, porque por muchas cosas le explicó, y él le dijo, vale, yo sé una cosa, le dijo Egay, sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y me rescató. Tan sencillo es que yo no tengo que hacer muchas cosas, ayunar un mes ni nada. Solo es reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario y Él me dio la vida nueva. Es tan fácil, hermano, entender la palabra de Dios y decirle a las personas que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y que si Él entrega la vida a Jesús, Él puede ser salvo. Y es lo que vemos que el ciego, un ciego que no ha podido leer libros, no ha podido leer grandes escritores, sino que solo había escuchado de Dios y tenía fe. Y este hombre, siendo inculto, está aquí predicando la palabra, evangelizando, porque lo vamos a ver, lo vamos a seguir leyendo. Y en el versículo 25, entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa así que, habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Vaya, qué cansinos son los judíos en estos versículos, hermanos. Y en el versículo 27, él les respondió, ya estaba enfadado. Y les dijo, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros hacer los discípulos? Hermano, qué valiente hombre este. Y les dijo, ¿acaso vosotros queréis hacer los discípulos? Porque está interesado en preguntar cómo hizo el milagro en mí Jesús. Pero es que los judíos, hermano, no estaban buscando un interés de bien, sino que querían acusar al Señor Jesús de cualquier cosa. Y le estaban haciendo, es como un interrogatorio, hermano, que te hacen muchas preguntas, a ver si tú cambias el discurso que han dado desde el primer inicio. Pero este hombre es muy valiente y sigue. Un hombre que no había leído nada, ni grandes escritores, y este hombre le dijo, ¿acaso vosotros queréis hacer los discípulos también? Qué valiente, ¿va? Este hombre fue muy valiente, hermano, porque no se anduvo con nada de escatimo a los judíos. Les dijo, ¿acaso vosotros queréis hacer los discípulos? Y en el versículo 28, y le injuriaron, dice, y lo injuriaron, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y el versículo 30 respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos da palabras para las demás personas. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por un momento y decir, es que no tengo una apologética para hablar de Jesús. O es que no tengo un estudio muy fundamental para hablar de Jesús. Mira, hermano, yo te quiero decir, nosotros promovemos aquí en la iglesia discipulados, estudios para tu crecimiento, para tu conocimiento, a través de un estudio, de un discipulado, para que conozcas más la palabra de Dios. Pero el que te dé el poder de entender y el que te da el anhelo de hablar de la palabra de Dios se llama el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Tú puedes saber mucho de apologética, puedes saber mucho de hermenéutica, muchas cosas, pero si no tienes el amor del Señor Jesús, de nada sirve. Este hombre era ciego, tenía horas o días de haber recibido la sanidad, de haber sido sanado de la ceguera de nacimiento. Y este hombre fue valiente y les dijo que él era su discípulo del Señor Jesús. En versículo 30, él respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Imagínate, un hombre que había recibido la sanidad y le dijo, y sabemos
que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha. Hay un requisito, hermano, que cuando nosotros somos obedientes, el Señor nos escucha. Estás por buen camino. Hermano, yo te quiero, como conclusión, dejar aquí una frase. El ministerio de la palabra de Cristo ilumina al que reconoce su ceguera. El ministerio de la palabra de Dios ilumina al que reconoce su ceguera. Su ceguera espiritual. Pero al mismo tiempo genera una mayor ceguera en el corazón endurecido. Te lo vuelvo a repetir. El ministerio de la palabra de Cristo ilumina al que reconoce su ceguera espiritual, pero al mismo tiempo genera una mayor ceguera en el corazón endurecido. Hermanos, como estamos viendo, los judíos tenían un corazón endurecido. No querían reconocer el milagro de Jesús. No querían reconocer a Jesús. Estos hombres estaban muy endurecidos su corazón, buscando una respuesta donde no la iban a encontrar. Y el hombre sano, que fue sano, tenía una palabra, tenía una fortaleza y tenía una firmeza en sus respuestas. Nunca se doblegó, siempre llevó a Jesús en primer lugar. Esta mañana, hermano, cuidado con un corazón endurecido. Puedes conocer mucho de la palabra de Dios, buscando respuestas, buscando cosas para que te hagan sentir mejor. Un corazón endurecido, hermanos, es capaz de rechazar cualquier cosa que venga del Señor Jesús. Le dijo Pablo en 2 de los Timoteos, capítulo 4, el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Esas son aquellas personas que no quieren escuchar. Y Pablo a Timoteo le dijo, predica la palabra de Dios, predícala. Y con esto, conclusión de este pasaje, hermano, yo quiero concluir y terminar leyendo lo que dijo este hombre. Y dice el versículo 32, el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viene de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de totalmente pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Muchas veces tenemos que pagar el precio. Muchas veces tenemos que pagar el precio, hermano, pero ganamos al Señor Jesús. Y el hombre se fue de ahí, yo me imagino. Pero en los versículos que vienen, que el siguiente predicador, vamos a ver el encuentro del Señor Jesús con este hombre. Cuando es rechazado, cuando nosotros somos expulsados, rechazados, Jesús va por nosotros. Y en los versículos del 35 al 41 vemos cómo Jesús fue a buscarlo cuando se había dado cuenta que lo habían expulsado, lo habían desechado. Muchas veces nosotros vamos a ser desechados, vamos a ser rechazados por la gente, lo llaman locos, pero Jesús va por nosotros, queridos hermanos. Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros en el camino que hemos emprendido, hermanos.
En este viaje que hemos emprendido, que no sé cuántos años llevamos, yo creo que algunos llevan muchos años, y vamos perseverando solo por la misericordia del Señor Jesucristo. Y debemos darle el primer lugar al Señor Jesús como este ciego. Que vemos la respuesta del ciego, vemos la respuesta de los padres y vemos la valiente respuesta que le dio el ciego a los judíos. Y puso en primer lugar al Señor Jesús. Esta mañana hay que darle el primer lugar al Señor Jesús. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, cómo este hombre, siendo ciego, tuvo fe cuando le dijiste, Señor, que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Señor Jesús, muchas veces nosotros tenemos la vista natural, pero no miramos, Señor, las grandes bendiciones, los grandes milagros que has hecho en nuestra vida, Señor. A veces, Señor, no te damos el primer lugar. A veces, Señor Jesús, te hemos rechazado, te hemos negado. Señor, que estás en los cielos, te pedimos perdón. Muchas veces, Señor, lo hacemos por ignorancia, muchas veces no sabemos si lo hemos hecho bien o mal. Pero sabemos, Señor, que debemos de darte en primer lugar a ti. Señor Jesús, porque tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, con tu vida, por cada uno de nuestros pecados, Señor. ¿Quién éramos nosotros antes, Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios, Señor Jesús. Y ahora lo diste vida nueva, un nombre nuevo, Señor Jesús. Y estamos escritos en el libro de la vida, Señor, porque tú lo pagaste en la cruz del Calvario, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por toda la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Señor Jesús, si hay alguien esta mañana, Señor Jesús, que quiera reconocerte, Señor, que te ha negado o que no te está dando el primer lugar, Señor Jesús, esta mañana es un buen momento, Señor. Dice tu palabra, Señor, que los tiempos son malos, Señor Jesús. Y es mejor, Señor, abrir su corazón cuando hay tiempo, Señor, porque el día de mañana puede ser muy malo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, Señor, que si tenemos un corazón endurecido, Señor, dejamos entrar al Espíritu Santo a ti, Señor, para que sea removido, Señor Jesús. Muchas veces, Señor, estamos en nuestra creencia, Señor Jesús, que lo estamos haciendo bien, pero muchas veces lo estamos haciendo mal, Padre. Danos esa luz, Señor Jesús. Danos esa vista para que lo reconozcamos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.